Vehir, corchasto bajo el suelo helado de la región más al norte de Finlandia. Hay un hallazgo con potencial para cambiar el futuro del mundo. Desde la energía nuclear hasta los autos eléctricos. Estos minerales hacen que parezca que el futuro de ciencia ficción está a la vuelta de la esquina. Pero, como siempre, no es tan sencillo. Veamos por qué. Esto es, hasta acá arriba en el mapa, está una región llamada Laponia. Una tierra con solo una silla por cada 2 personas. Así que alguien tiene que sentarse en el regazo de alguien más. Es un rincón remoto y nevado de Finlandia, donde los renos superan en número a la gente que vive ahí. Aquí, el cielo nocturno se enciende con la aurora boreal, casi 200 veces en un solo año. Ah, y Santa Claus tiene una casa ahí. En 1985, Finlandia declaró que Santa vive en Rovaniemi, un pueblo justo al sur del Círculo Polar Ártico, en Laponia. Hasta construyeron la Villa de Santa Claus, donde las y los visitantes pueden verlo. Puedes cruzar la línea del Círculo Polar Ártico y visitar su oficina postal principal, que recibe cientos de miles de cartas de niñas y niños de todo el mundo cada año. Así que, basta decir que la mayoría conoce este lugar por el taller de Santa y no por noticias científicas. Pero muy por debajo del hielo y los bosques de pino, está el yacimiento de Soqli. Es un enorme sitio geológico mineral que se ha estudiado por décadas. Se conoce principalmente por su hierro y fosfato. Y el hierro lo usamos para, bueno, casi todo, mientras que el fosfato termina sobre todo como fertilizante para cultivar nuestra comida. Sin embargo, estudios recientes revelaron elementos de tierras raras, niobio, y rastros de metales radiactivos como torio y uranio. La posibilidad de encontrar torio fue lo que emocionó a los medios. El torio es un metal que se da de forma natural y es ligeramente radiactivo. Es mucho más común en la corteza terrestre que el uranio. De hecho, es alrededor de 3 a 4 veces más abundante. A la comunidad científica le encanta, porque el torio puede convertirse en combustible nuclear con un rendimiento enorme. Un trozo de torio del tamaño de una pelota de golf podría, en teoría, generar tanta energía como varias toneladas de carbón. Además, trae ventajas importantes. Los reactores de torio producirían menos desechos, así que es más fácil de contener y más seguro de usar. Y tiene una curiosidad. El torio se usó en las antiguas camisas de lámparas de gas, porque brilla cuando se calienta. Y eso no es todo. El yacimiento de Soqli también tiene otros minerales raros, clave para fabricar imanes que van en aerogeneradores, autos eléctricos e incluso en tu celular. Con la inversión adecuada, este solo yacimiento podría ayudar a Europa a construir miles de nuevos aerogeneradores o a abastecer millones de baterías de autos eléctricos. Entonces, Finlandia y el planeta entero se sacaron la lotería geológica. Pues sí y no. Hoy las plantas nucleares no funcionan con torio, funcionan con uranio, el combustible confiable que ha alimentado reactores por décadas. Todo el sistema, desde la extracción hasta el diseño de los reactores y la gestión de residuos, está construido alrededor del uranio. Ya aporta alrededor de 10% de la electricidad del mundo. De hecho, en algunos países, como Francia, es la fuente principal. Funciona, energiza a millones de hogares y la industria sabe perfectamente cómo manejarlo. El torio no juega con las mismas reglas. No es fisible, o sea, no puede dividirse y liberar energía por sí solo, que es una forma elegante de decir que necesita ayuda para volverse útil. No puedes echarlo a un reactor normal y esperar que pase magia. Sería como intentar cargar un Tesla echándole gasolina al tanque. Para que el torio funcione, se necesitan otros tipos de reactores y todo un sistema que los apoye. Uno caro, experimental y que todavía no está listo para horario estelar. Así que sí, el torio de Soqli se ve impresionante. Está lleno de brillo y promesa, pero por ahora se queda bajo tierra, esperando tecnologías e inversiones futuras. ¿Y qué pasa con esos otros elementos de tierras raras? El neodimio y el praseodimio quizá cuestan trabajo pronunciar, sí, pero hoy se esconden dentro de casi todo, desde audífonos hasta las enormes máquinas de resonancia magnética en los hospitales. Mueven los motores de los autos eléctricos y ayudan a que giren los enormes aerogeneradores. En pocas palabras, están en todas partes. Y luego está el niobio. Este metal vuelve el acero aún más resistente. Agrégale un poco de niobio y de pronto tienes aleaciones más fuertes y ligeras que se usan en puentes e incluso en cohetes. Hoy, Europa importa casi todo,
sobre todo de Brasil. Si se desarrollara Soklí, Finlandia podría darle a Europa una fuente propia. Pero, de nuevo, es complicado. Como dije, Laponia resulta ser uno de los lugares más bellos del planeta. Es una de las últimas grandes áreas silvestres de Europa, donde los bosques de pino se extienden por kilómetros y kilómetros. Y excavar todos esos materiales no sería gratis en términos de impacto. Una minería de ese tamaño podría arruinar el paisaje, poner de malas a Santa o poner en riesgo ecosistemas árticos frágiles. Al fin y al cabo, estamos hablando de elementos radiactivos. Y no se trata solo de la naturaleza. En Laponia viven comunidades indígenas Sami, así que también tienen voz en lo que ocurra. Garde es una situación compleja que depende de más investigación y avances tecnológicos. Mientras tanto, ¿en qué otros lugares delicados podría esconderse el torio? Bueno, el torio no es tan difícil de encontrar. Se guarda en arenas de playa y depósitos en montañas. Pero el lugar más llamativo para conseguirlo sería la Luna. En los años 90, la nave Lunar Prospector de la NASA mapeó la superficie lunar y detectó zonas inusualmente ricas en torio. Eso sí que es un incentivo para acelerar las futuras misiones a la Luna, sobre todo porque nuestro satélite probablemente esconde elementos como helio 3, que son increíblemente raros en nuestro planeta. Explotar la Luna podría ser la solución perfecta. Las grandes empresas, sin duda, tendrían mucha menos competencia. Pero bueno, suena a un reto decente para la humanidad, considerando que la Luna no tiene atmósfera, lo que la deja expuesta a radiación y cambios de temperatura extremos. Así que, ya veremos. Mientras tanto, volvamos a la Tierra para otro hallazgo que parece no tener relación. Al bajar a los fondos marinos profundos, científicas y científicos encontraron hace poco algo bastante sorprendente. Al explorar las llanuras abisales del Pacífico, descubrieron nódulos polimetálicos. Son bultos de metal del tamaño de una papa, que también son importantes para fabricar baterías. Pero lo más curioso es que los nódulos parecen estar liberando oxígeno al agua. La comunidad científica lo llama oxígeno oscuro. Normalmente, el oxígeno proviene de la fotosíntesis, que necesita que la luz del sol llegue a plantas, algas o bacterias. Pero aquí abajo, en oscuridad total, no hay luz solar. La idea es que estas rocas actúan como mini baterías. Sus superficies pueden generar corrientes eléctricas diminutas y dividir el agua en hidrógeno y oxígeno. Básicamente, estas rocas podrían estar respirando oxígeno por su cuenta, en silencio. Si esto es cierto, podría cambiar cómo entendemos la vida en las profundidades. Algunas criaturas quizá no dependan solo de las fumarolas hidrotermales o de la comida que cae desde arriba. Podrían estar recibiendo un empujón secreto de oxígeno de las propias rocas. Ahora, la investigación es muy nueva y algunos investigadores dicen que este oxígeno podría estar contaminado o ser tan poquito que no importe. Pero si es real, significaría que la vida en el abismo tiene una fuente secreta de oxígeno que ni sabíamos que existía. Inquietante, misterioso y bastante asombroso a la vez. Esto también nos hace pensar en la vida en otros mundos. Si rocas en la Tierra pueden generar oxígeno en oscuridad total, quizá los océanos extraterrestres en lunas como Europa o Encélado también. El universo podría estar lleno de fábricas secretas de oxígeno, listas para sorprendernos. Por último, además del torio, Finlandia dio de qué hablar recientemente con otro hallazgo geológico interesante. Científicas y científicos hallaron cristales de zircón arrastrados hacia los ríos, y al mirarlos de cerca, notaron que sus firmas químicas no coinciden con las rocas locales. Más bien, se remontan a Groenlandia. Esto sugiere que parte de la base geológica antigua de Escandinavia podría venir de ahí. En pocas palabras, es posible que Escandinavia se haya desprendido de Groenlandia y cruzado el océano a la deriva hace miles de millones de años. Ese vínculo inesperado vuelve el paisaje nórdico mucho más antiguo e interesante de lo que pensábamos. Está por verse si el yacimiento de Soklí podrá impulsar el futuro con energía prácticamente inagotable. Cada día parece traer un nuevo descubrimiento que nos inspira a conversar y nos anima a aprender algo nuevo. ¿Quién sabe qué nuevas tecnologías o recursos ocultos saldrán a la luz en la próxima década? Ahora, con permiso, como ya me sé su dirección, tengo que escribirle una carta a Santa. Todavía intento salir de su lista de niños traviesos.
Hay un país que se alimenta de volcanes, ríos y lagos para obtener energía. Suena como un escenario de un juego de fantasía, pero es totalmente cierto. Bienvenido a Nueva Zelanda. Esta nación insular ya obtiene alrededor del 85% de su electricidad de fuentes renovables como la hidroeléctrica, la geotermia y el viento. Eso es impresionante, pero en realidad apenas está comenzando. Ahora enfoquémonos en un lugar llamado Bahía de South Taranaki. Es un tramo de mar frente a la costa oeste de la isla norte. A primera vista parece cualquier otro lugar paradisíaco de postal, pero oculta el tesoro de energía limpia de Nueva Zelanda. Todo se trata del proyecto eólico offshore de South Taranaki. Esta idea innovadora en el mundo de la energía verde construirá aerogeneradores en el océano, suficientes para generar casi 1 gigavatio de electricidad limpia. Eso es suficiente para abastecer a alrededor de 430,000 hogares. Para ponerlo en perspectiva, eso es casi 1/4 parte de todos los hogares en Nueva Zelanda. Si el país logra esto, no solo se volverá más ecológico, dará inicio a una industria completamente nueva y rentable, la energía eólica marina. Esto significa más de 600 nuevos empleos en construcción, operaciones y mantenimiento, y estos trabajos están garantizados para el futuro, del tipo que no desaparecerán a medida que el mundo se aleje del petróleo y el gas. También significa más desarrollo tecnológico para el país y, por supuesto, mayor independencia energética. Los expertos también creen que asegurará más inversión empresarial en Nueva Zelanda y todo el sector de la energía eólica marina debería aportar alrededor de $30,000 millones al PIB del país entre ahora y 2050. El South Taranaki Beach es una ubicación perfecta para este proyecto. Recibe vientos consistentes y potentes, no tormentosos y caóticos, sino constantes y útiles. Eso es exactamente lo que se necesita para los aerogeneradores. Además, el lecho marino aquí es profundo, pero no demasiado, lo cual es ideal para las plataformas de turbinas. Normalmente, las turbinas eólicas tradicionales son construidas en tierra o en aguas poco profundas donde pueden estar sobre cimientos firmes, pero las que se planean aquí son turbinas eólicas marinas, lo que significa que los ingenieros pueden instalarlas en aguas más profundas, más lejos de la costa y en zonas de vientos más fuertes. La electricidad que generan las turbinas se llevará a un punto de conexión principal en tierra a través de cables. Desde allí viajará a través de la infraestructura de la red nacional para abastecer hogares, negocios e industrias. Para que todo esto suceda, el equipo del proyecto ya ha establecido los cimientos. Una de las cosas más geniales que han hecho hasta ahora es una campaña de LIDAR flotante. LIDAR significa detección y rango por luz, y es como un radar pero con láseres. Se colocó este equipo de alta tecnología en una boya flotante que permanece en el océano durante meses. Recoge datos increíblemente precisos sobre velocidades del viento, patrones de olas, temperatura del mar y corrientes. Eso es toda la información que necesitas para planificar una planta de energía marina. Si el proyecto resulta exitoso, llevará a Nueva Zelanda a un nivel ecológico. Actualmente el país aún utiliza combustibles fósiles durante los momentos de máxima demanda o cuando los lagos hidroeléctricos tienen bajo nivel. La mayoría de esos combustibles fósiles provienen del extranjero y son costosos, contaminantes e inestables. Pero si la energía eólica marina se expande considerablemente, podría cerrar esas brechas energéticas, en especial durante el invierno, cuando los vientos son más fuertes y el consumo de electricidad aumenta. Y si Nueva Zelanda produce más electricidad limpia de la que necesita, podría comenzar a exportarla como hidrógeno verde. Es hidrógeno producido a partir de agua que utiliza electricidad renovable, lo cual es realmente beneficioso para nuestro planeta. El proyecto eólico offshore de South Taranaki, si todo sale bien, será más que un logro local. Será un modelo, un ejemplo que otras regiones de Nueva Zelanda podrían seguir. Hay áreas ricas en viento a lo largo de la costa del país, y la tecnología eólica flotante en alta mar las hace más accesibles que nunca. Algunos científicos creen que Nueva Zelanda podría desarrollar hasta 8 gigavatios de energía eólica marina para 2050. Eso es 8 veces lo que se está planeando en Taranaki en este momento. Imagina lo que eso podría lograr. Energía limpia para todo el país, además de exportaciones y liderazgo global en una industria completamente nueva. Por supuesto, no todo es un camino de rosas, y hay algunos desafíos en el camino. Primero, está la vida marina.
cualquier gran proyecto oceánico debe ser cuidadoso respecto a cómo afecta a las ballenas, delfines, peces y aves marinas. Por eso, los científicos están estudiando la línea de base marina en las primeras etapas de planificación para trazar el ecosistema local y evitar cualquier daño. Ya han comenzado este proceso en la bahía de Taranaki y están recopilando información para que las turbinas puedan colocarse donde causen el menor daño posible. También hay un alto costo. Actualmente la energía eólica marina es más cara que la terrestre. Sin embargo, los costos están disminuyendo a medida que la tecnología mejora y se amplía. Además, los beneficios a largo plazo como aire más limpio, empleos locales y seguridad enérgica hacen que valga la pena. Y luego están los posibles problemas con las autoridades, las tribus locales iwi y la comunidad. Todos deben apoyar el proyecto para que se convierta en realidad, y no siempre resulta así. Por ejemplo, cuando salió un artículo de revisión de 34 páginas sobre los riesgos de las granjas eólicas para el medio ambiente, las autoridades locales decidieron revisarlo. Pero si todo va bien, la construcción en el estrecho de South Taranaki podría comenzar a finales de la década de 2020. Islandia es un excelente ejemplo de un país donde la energía verde y renovable funciona y prevalece. 9 de cada 10 hogares en este país se mantienen cálidos gracias al calor geotérmico subterráneo. Gracias a su salvaje geología con volcanes, aguas termales y glaciares, Islandia está repleta de energía natural. Se encuentra justo en una parte superactiva de la corteza terrestre, donde se encuentran dos placas tectónicas. Por eso tiene tanta energía geotérmica y el agua caliente simplemente brota desde abajo. Los glaciares cubren el 11% del país y cuando se derriten en los meses más cálidos, alimentan los ríos que descienden de las montañas. La energía de esa agua se transforma en energía hidroeléctrica. Además, Islandia también tiene un gran potencial para la energía eólica. Simplemente no la han aprovechado mucho todavía. Lo único importante es que aún utiliza combustibles fósiles en Islandia en el transporte, como los automóviles y los aviones. Pero no siempre fue así. No hace mucho, Islandia dependía principalmente del petróleo y el carbón importados, en especial antes de los años 70. En aquel entonces usaban mayormente la energía geotérmica para bañarse y lavar ropa. El cambio llegó cuando los precios del petróleo subieron de manera exorbitante e Islandia se dio cuenta de que importar combustible era demasiado arriesgado y costoso. El país necesitaba su propia energía estable y asequible. Un agricultor descubrió cómo usar agua caliente natural para calentar su hogar. Las comunidades locales siguieron su ejemplo y pronto los pueblos estaban perforando más profundo en el suelo para obtener agua aún más caliente. Esta luego pasaba a través de tuberías por los vecindarios y calentaba ciudades enteras. Funcionó tan bien que las autoridades establecieron un fondo especial para otorgar préstamos para la perforación geotérmica. Otros comenzaron a construir pequeñas plantas hidroeléctricas. Para 1950, Islandia contaba con más de 500 pequeñas centrales hidroeléctricas que abastecían de energía a granjas y aldeas. Posteriormente, las autoridades intervinieron de nuevo para atraer a grandes empresas internacionales. Si Islandia podía ofrecer energía barata y ecológica, tal vez nuevas industrias se instalarían, crearían empleos y ayudarían a crecer a la economía. Ese plan funcionó y también contribuyó a la construcción de una red eléctrica a nivel nacional. Y todo fue posible no solo gracias a que Islandia tiene recursos naturales asombrosos, sino también al trabajo en equipo de las autoridades y los ciudadanos comunes. Muchos países hoy en día enfrentan los mismos problemas. Nepal, por ejemplo, tiene un gran potencial hidrológico, pero necesita inversión. Los países Esta área podría ser el lugar más importante en Estados Unidos en este momento, ya que vale más de $1 billón. Hay algo increíblemente valioso oculto aquí, en Thacker Pass, y va a causar un gran impacto, no solo en Nevada, sino también en la economía estadounidense y sus relaciones globales. La caldera McDermott es un área enorme, de aproximadamente 45 kilómetros de largo por 35 kilómetros de ancho, que se extiende por el norte de Nevada y el sur de Oregón. Se encuentra en el condado de Humboldt, un lugar tranquilo y rural con solo una ciudad principal que va a cambiar mucho en los próximos 5 a 10 años.
Y eso se debe a que encontraron oro blanco allí. Estamos hablando de litio. Y para explicar por qué este metal es tan importante, necesitamos una balanza. En un lado, colocamos un trozo de litio y en el otro, una manzana. ¿Qué crees que sucederá? Si ambos tienen el mismo volumen, la balanza se inclinará hacia la manzana. Eso es porque el litio es superligero. Su densidad es de aproximadamente 0,534 gramos por centímetro cúbico, lo que lo convierte en el sólido más liviano que se puede encontrar a temperatura ambiente. El litio también es extremadamente reactivo. Eso significa que se combina con otros elementos muy bien y puede incendiarse con la misma facilidad. ¿Mezclarlo con agua? Fuego. ¿Exponerlo al aire? Sí, adivinaste. Fuego otra vez. Pero cuando combinas su ligereza con su alta reactividad, obtienes un material perfecto para baterías, como la que alimenta tu teléfono inteligente, computadora portátil o incluso tu auto eléctrico. Nevada ha estado ocultando este tesoro durante aproximadamente 16 millones de años. La caldera McDermott solía ser un punto volcánico activo que expulsaba roca fundida. Incluso llevó al surgimiento de un enorme lago lleno de aguas ricas en minerales. Con el tiempo, este se secó, pero dejó atrás gruesas capas de arcilla cargadas de litio. Actualmente, la mina Thacker Pass se encuentra sobre una de las reservas de litio sin explotar más grandes del mundo, valorada en alrededor de $1,5 billion. Si todo sale según lo planeado, esperan que produzca alrededor de 40,000 toneladas de litio de alta calidad al año. Y eso es suficiente para fabricar baterías para hasta 800,000 autos eléctricos. Como mencioné anteriormente, este metal es la columna vertebral de las baterías modernas. Y con el mundo avanzando hacia la energía verde, la demanda de litio está aumentando de forma vertiginosa. Desde 2020, su precio ha aumentado más de 10 veces, lo que lo ha convertido en el metal para baterías más caro del mundo. Eso significa que es mucho más costoso que el magnesio, níquel, cobalto y otros materiales utilizados en baterías recargables. En este momento, estamos usando alrededor de 1,16 millones de toneladas de litio al año y aproximadamente el 85% se destina a la fabricación de baterías, en especial para automóviles. Entre 2030 y 2040, los expertos creen que tendremos que duplicar el dinero que estamos destinando a la producción, de $94,000 millones a $188,000 millones. Al mismo tiempo, la inversión en baterías aumentará en más de 200% y alcanzará $686,000 millones. Finalmente, para el año 2050, se espera que la demanda de litio sea más de 10 veces mayor que la producción actual. Lo siento, sé que hay muchos números, pero solo quiero mostrar cuán importante será Thacker Pass para todo el mundo. Esta mina será fundamental para mantener todo en funcionamiento, quiero decir, literalmente, ya que la mayoría de la demanda futura será para cosas como automóviles, bicicletas eléctricas, scooters y almacenamiento de energía renovable. Nevada también podría ser el epicentro de una revolución global en el ámbito de la energía. Con Estados Unidos buscando reducir la contaminación en un 50% para 2030, una gran parte de ese objetivo es sustituir los vehículos a gasolina por otros eléctricos. Para lograrlo, Estados Unidos va a necesitar mucho más litio del que está produciendo actualmente. Hoy en día, la mayor parte del metal que se utiliza allí proviene de países como Chile y Argentina. Así que, si Estados Unidos quiere ser un líder en este mercado, realmente necesita invertir cada vez más en proyectos como Thacker Pass. Pero hay otro desafío. Encontrar litio en una mina es una cosa, pero refinarlo es otra historia. Al igual que los diamantes se cortan y tallan cuidadosamente para realzar su brillo y se venden en anillos y collares, algo similar debe hacerse con el litio. El material bruto que proviene de las minas tiene que ser refinado a una forma pura que realmente pueda ser utilizada en cosas como baterías. Y China prácticamente domina esta parte del mercado, ya que es responsable de cerca del 75% de la producción global de baterías de iones de litio.
En otras palabras, no importa si un país encuentra este poderoso metal en su tierra. Probablemente todavía necesitará a China para que lo ayude a refinarlo. Entonces, Estados Unidos está ansioso por fortalecer su cadena de suministro. De hecho, están tan entusiasmados con esta posibilidad que las autoridades han invertido más de $2,000 millones en préstamos en el proyecto de Nevada. Debido a eso, Thacker Pass podría convertir a Estados Unidos en un líder mundial en la producción de litio. Si sus estimaciones son correctas, la caldera McDermott podría contener casi la mitad de las reservas de litio conocidas en el mundo. Por ejemplo, casi duplicaría las reservas encontradas en los salares de Bolivia, que solían tener el récord del depósito más grande del mundo. Este descubrimiento está a punto de cambiar para siempre el condado de Humboldt. Esas calles tranquilas rodeadas de naturaleza jamás volverán a sentirse igual. La mina necesitará alrededor de 2,000 trabajadores, quienes probablemente se mudarán allí desde otras ciudades. Estos necesitarán casas, hospitales, escuelas para sus hijos y todos los servicios necesarios. ¿Ves cómo es un efecto dominó? Por cada persona contratada para trabajar en el proyecto durante la construcción, 6 más serán empleadas en el estado para apoyarlas. Thacker Pass también tendrá un gran impacto en la economía, no solo en Nevada, sino en todo el país. Se espera que la mina esté activa durante 35 años y que cada año genere más de $2,000 millones. Pero aquí está la cuestión. En Thacker Pass extraerán litio del barro, y este proceso nunca antes se ha realizado a una escala tan grande. Así que es una cuestión de éxito o fracaso. Pero si funciona, podría cambiar la industria por completo. Gran pregunta. ¿Quién está interesado en todo esto? Bueno, tenemos 3 grandes empresas que están poniendo su atención en el mercado del litio en los Estados Unidos. Primero está ExxonMobil. El gigante petrolero quiere empezar a producir litio para el 2027 y tienen planes de convertirse en el principal proveedor para vehículos eléctricos para el 2030. Luego está General Motors, la empresa detrás de grandes marcas de automóviles como Chevrolet y Cadillac. Están tan interesados en este negocio que acordaron pagar $625 millones por un 38% de participación en Thacker Pass. Y por último, Tesla. En 2023, comenzaron a construir una fábrica en Texas para procesar litio. Todo es parte de su plan para... Hace unos años, en 2019, la gente de Australia expresó agrado por una idea antigua con algo nuevo. Usar el exceso de agua de las inundaciones del norte para ayudar a las zonas secas del oeste y el sur. Este plan recibió el nombre del nuevo esquema Bradfield. Estaba basado en una idea antigua de la década de 1930. Pero el plan original nunca se llevó a cabo. A lo largo de los años, muchos expertos dijeron que no funcionaría. Pensaban que era demasiado costoso y complicado de construir, aunque podría ayudar a solucionar problemas de sequía en las zonas secas de Queensland. El proyecto surgió hace mucho tiempo, cuando un ingeniero llamado John Bradfield tuvo una gran idea. Quería tomar el agua de las inundaciones de los ríos en el norte de Queensland y enviarla tierra adentro hacia el lago Eyre, uno de los lugares más secos de Australia. Él planeaba utilizar presas, bombas, tuberías realmente grandes e incluso túneles para transportar toda esa agua a través de la Gran Cordillera Divisoria, una gran cadena montañosa de Australia. La presa más grande se había llamado Hell's Gate, y Bradfield quería que fuera el doble de alta de lo que se había planeado originalmente. De esta manera, las bombas y la gravedad podrían ayudar a mover el agua sobre la Gran Cordillera Divisoria. El agua fluiría luego hacia el sur y ayudaría a irrigar tierras agrícolas cerca de lugares como Hughenden. Cambiaría el clima, haría llover más y transformaría la tierra seca en granjas verdes. Con el tiempo, llegaría al lago Eyre y convertiría el desierto en una zona verde y en crecimiento. De esa manera, Australia podría cultivar más alimentos, venderlos a otros países y generar más empleos. Él esperaba que la zona pudiera convertirse en un tazón alimentario para el país. Durante algún tiempo, la gente habló mucho del plan. Les encantaba la idea.
Pensaban que podría cambiar el funcionamiento de la agricultura. Y algunos incluso creían que la naturaleza ya había planeado que la tierra se llenara de agua. Ríos secos y lechos de lagos estaban esperando ser utilizados. También decían que las lluvias caían en el lado equivocado de las montañas y que el plan de Bradfield podría solucionarlo. Pero cuando las autoridades revisaron esta idea, encontraron grandes problemas. El principal era que el plan costaría demasiado. Además, no había suficientes científicos ni ingenieros para llevar a cabo una investigación completa. La tierra era demasiado seca y hostil. Nadie podía asegurar que funcionaría. ¿Cuánta agua realmente llegaría allí? Además, algunas de las mediciones de Bradfield estaban equivocadas, especialmente la altura de las presas. Así que, en 1947, oficialmente cancelaron el proyecto, alegando que aunque lo construyeran, no valdría la pena. Después de todo, hay lugares junto a los océanos, como partes de Chile, que permanecen completamente secos. Así que un gran lago podría no dar como resultado más lluvia. Y aún así, en 2019, un partido político resucitó la idea y presentó una versión actualizada llamada el nuevo esquema de Bradfield. Querían intentarlo de nuevo, pero con algunas modificaciones para que funcionara mejor. Su plan incluía los siguientes pasos. Tomar agua de los ríos South Johnstone, Tully, Herbert y Burdekin. Almacenar esa agua utilizando una gran presa llamada Hell's Gate, pero esta vez querían hacer la presa el doble de alta que en el plan original. Dejar que el agua fluya a través de túneles usando la gravedad en lugar de usar muchas bombas. Mover el agua bajo las montañas y hacia el río Warrego en el sur de Queensland. Utilizar el agua para cultivar en lugares secos al sur y oeste de Hughenden, un área enorme, incluso más grande que Tasmania, convirtiéndola eventualmente en un cuenco de alimentos. Sin embargo, no dijeron cuánto costaría todo el proyecto, pero prometieron gastar 20 millones para que la Agencia Nacional de Ciencia de Australia verifique si el plan podría funcionar. Esas ideas innovadoras sonaban bien, pero durante más de 80 años, muchos expertos dijeron, no funcionará. ¿Por qué? Bradfield dijo que su idea costaría 40 millones de libras en 1941. Eso equivale a unos 3.200 millones de dólares hoy en día. Pero la nueva versión del plan podría costar más de 15.000 millones de dólares y tardar más de 10 años en construirse. Además, las personas que se preocupan por la naturaleza están inquietas. Explican que quitar el agua de donde normalmente fluye podría dañar a los animales y las plantas. Podría permitir que especies invasoras se expandan a nuevos lugares. Alteraría los ríos y océanos donde viven peces y otras criaturas. Incluso podría perjudicar a las ciudades y los negocios cercanos a la costa que dependen de esos flujos naturales de agua. Sin embargo, algunas personas realmente creían en la idea y pensaban que valía la pena llevarla a cabo, en especial para ayudar a los agricultores y resolver problemas de sequía. No obstante, en 2022, el gobierno decidió dejar de intentar solucionar la sequía en el oeste de Queensland con el esquema Bradfield. Los expertos examinaron detenidamente el plan y dijeron que no funcionaría. ¿El problema? No hay suficiente agua todo el tiempo para que eso suceda. Al parecer, el nuevo costo del plan habría superado los 30.000 millones de dólares, una cantidad enorme de dinero. Podrías comprarte una flota de aviones privados y yates de lujo. Entonces, los expertos dicen que necesitarían muchísima agua para gastar esa cantidad de dinero, pero no hay tanta agua disponible. En lugar de un gran proyecto, sugirieron realizar proyectos hídricos más pequeños cerca de donde hay lluvia y están las cascadas. Estos proyectos llamados mini redes de Bradfield estarían en 4 lugares a lo largo de la costa de Queensland. Esas pequeñas redes compartirían agua cuando algunos lugares tuvieran menos lluvia. Otros científicos también revisaron el plan y estuvieron de acuerdo. Aunque todo saliera muy bien, el esquema de Bradfield causaría problemas y sería demasiado costoso, mientras que el proyecto de mini redes de agua parece más viable. Ellos piensan que las partes secas al oeste de las montañas estarán mejor sin el esquema de Bradfield a gran escala. Hay formas más fáciles y económicas de ayudar a que esos lugares crezcan y obtengan agua.
Así que el gran plan fue descartado y ahora están explorando ideas más inteligentes y pequeñas para ayudar con el agua y la agricultura. Y el asunto es bastante urgente. Australia es un lugar súper seco, uno de los más áridos donde habitan las personas. Cuando hay una sequía, no hay mucha agua disponible. Eso significa que las granjas no producen tanta comida y eso puede causar muchos problemas. En el futuro, es probable que las sequías ocurran con más frecuencia y sean más graves. Por eso es necesario empezar a prepararse desde ahora. Los expertos están trabajando en algo llamado la misión de resiliencia a la sequía e intentan descubrir cómo enfrentar mejor las sequías en el futuro. Uno de ellos analizó cuánto le cuestan las sequías a Australia. Su investigación muestra que pueden perjudicar muchas cosas: las granjas, los empleos, los pueblos e incluso a todo el país. Cuando no llueve durante mucho tiempo, algunas ciudades pueden quedarse sin agua. Lo llaman día cero, que es cuando los grifos de las casas se cierran porque simplemente no queda agua. En 2020, una ciudad de Queensland llamada Stanthorpe alcanzó el día cero. Otras 50 ciudades estuvieron muy cerca también. Acabo de hacer una lista de algunos de los proyectos abandonados más espeluznantes del mundo. En ella hay de todo, desde rascacielos fantasma hasta parques de diversiones olvidados. ¿Te apetece un tour? Si has visto la película de Martin Scorsese, La Isla Siniestra, sabes lo escalofriantemente aterradoras que pueden ser las islas. Aunque este lugar abandonado parece el escenario de una película de terror, es real. Demasiado real. Hashima se encuentra a 14 kilómetros de la ciudad de Nagasaki. Ha estado abandonada durante casi 50 años. Verás, cuando los humanos abandonan edificios desocupados y sin supervisión en áreas desiertas durante un tiempo considerable, la naturaleza suele tomar el control. Y a juzgar por su aspecto actual, nunca hubiera adivinado que la isla Hashima fue un centro para la minería de carbón submarina. Todo el carbón extraído de la zona era enviado al resto de Japón para alimentar el rápido proceso de industrialización del país. Pero los recursos minerales son finitos, eso lo sabemos. Así que, cuando las reservas de carbón empezaron a agotarse, no había mucho para que la gente hiciera en la zona. Lo que nos lleva de vuelta a hoy. Si te sientes aventurero, puedes tomar un viaje en barco desde Nagasaki a la isla Hashima y experimentar esta ciudad de ciencia ficción distópica de primera mano. Recorrerás edificios de apartamentos vacíos invadidos por la hierba y te mantendrán alejado de cualquier construcción en posible peligro de colapso. Suena como una gran idea para un domingo. ¿Qué dices? Esto es lo que me gusta llamar Disney, pero con un giro oscuro. En el 2014, un grupo de desarrolladores pensó que sería una gran idea construir una lujosa villa de castillos al estilo Disney en medio de una zona forestal turca. Estaban apuntando a europeos de clase alta que tuvieran entre 370.000 y 500.000 euros en el bolsillo para invertir en el proyecto. Dado que fue construido cerca de un pueblo conocido por sus aguas termales, los dueños de estos lujosos condominios incluso podían disfrutar de sus propios jacuzzi llenos de aguas rehabilitadoras. Sin embargo, a la gente no le gustó mucho la idea. Algunos comenzaron a quejarse de que la arquitectura distaba mucho del clásico estilo otomano de la región, mientras que otros pensaban que la compañía taló demasiados árboles para construir este pueblo de cuentos de hadas. Al final, los desarrolladores acumularon tantas multas que tuvieron que declararse en bancarrota y el proyecto fue abandonado. No derribaron los castillos, sin embargo. Por lo tanto, simplemente parece una retorcida película de Disney en vivo. Los rascacielos son impresionantes, pero ¿alguna vez has visto el rascacielos fantasma más alto del mundo? Se suponía que el Golden Finance 117 sería la pieza central del esquema Golden Metropolitan, una extensa metrópolis creada por el hombre, propiedad del multimillonario Pan Sutong. La miniciudad sería un centro residencial y comercial ubicado a minutos de Tianjin. Estaría lleno de mansiones al estilo francés e italiano, un club de polo e incluso un museo del vino. Definitivamente los desarrolladores buscaban atraer a los superricos. Se pensaba que el edificio de 128 pisos sería la joya de la corona de esta mini ciudad, y lo digo literalmente ya que la parte superior tendría forma de diamante. La construcción comenzó en el 2008 y aún no ha sido terminada. Se estimó que el proyecto en general costaría $10.000 millones estadounidenses, pero debido a varios eventos desafortunados, nunca se materializó completamente. Algunos dicen que la idea probablemente estaba condenada desde el principio, ya que las personas que podrían permitirse vivir en un lugar así no querrían pagar tanto para vivir en una ciudad industrial de segundo nivel. Oh,
Y como podrás recordar, hubo una gran recesión económica en el 2008 que realmente desaceleró las cosas. Aún así, este enorme rascacielos fantasma fue el quinto edificio más alto del mundo en ese momento. Si tuvieras que escoger 3 sinónimos para la palabra utopía, ¿cuál elegirías? Yo diría cosas como felicidad, paz y abundancia. Sin embargo, esta ciudad que pretendía ser utópica no podría estar más lejos de estas cualidades. Bienvenido al desierto de Mojave, ubicado en California. ¿Puedes ver la cuadrícula de la ciudad en el suelo arenoso? Estas líneas son los restos de una ciudad utópica que nunca llegó a su etapa final. Se suponía que se llamara California City. La utópica ciudad fue concebida por Nat Mendelsohn, un profesor universitario que estudió mucho sobre planificación urbana. El proyecto comenzó a finales de los años 50 cuando compró más de 32,000 hectáreas de tierra en el desierto. Imaginó un lugar donde las familias prosperarían. En ese momento las viviendas eran asequibles y la ciudad venía equipada con opciones de ocio como un campo de golf, piscina y campos de recreación. Algunas personas sí compraron lotes allí, pero el proyecto fue interrumpido. Es por eso por lo que si estás conduciendo fuera de Los Ángeles, podrías ver una pequeña isla de casas que es una pequeña fracción de lo que se suponía que sería California City. ¿Qué país europeo dirías que está lleno de lugares abandonados? Si pensaste en España, entonces acertaste. Nombremos algunos. Lo que una vez se planeó como un complejo turístico de lujo, ahora es un refugio para los grafitis. El lugar comenzó a construirse en 1969, pero solo un año después, la construcción se detuvo. También podrías encontrar algo llamado Festival Club. Verás, Ibiza no siempre fue el lugar de fiestas en el que se ha convertido hoy. Este club abrió sus puertas en 1972, pero 2 años después, España vivió una gran crisis del petróleo y cada vez menos turistas fueron a visitar la isla. El club finalmente fue abandonado y hoy en día los visitantes vienen a ver el arte del graffiti. El exterior de las casas está en perfecto estado, lo que hace difícil creer que todas estas viviendas fueron abandonadas a su suerte. Según el explorador que las encontró, han estado así desde 2008. Nuevamente ese terrible año de recesión. La compañía que las construyó quebró en el último trimestre de construcción del condominio y abandonó el proyecto en su etapa final. Qué triste. En Miami Beach encontrarás un lujoso hotel abandonado que una vez albergó un concierto de los Beatles. A finales de los años 50 era el lugar preferido de celebridades como Frank Sinatra. Hoy en día el complejo Duville ya ha sido demolido. Fue clausurado en el 2017 después de que un incendio dañara algunas de las estructuras del edificio. Durante un tiempo decidieron dejar el hotel tal como estaba, con sus muebles y recuerdos aún adentro. Veamos cómo se veía. La entrada principal y el vestíbulo desprendían mucha vibra de los años 50. La cocina aún estaba equipada con vajilla y cubiertos. Los baños tenían cubículos y secadores de pelo disponibles para usar. Y se podían encontrar llaves electrónicas de las habitaciones tiradas por todo el suelo. El salón principal de baile del hotel era donde solía suceder la magia. En 1974, los Beatles dieron un concierto allí que llevó a miles de fanáticos sin boleto a pararse afuera, esperando poder echar un vistazo a las estrellas. El Duville podría haber sido una gran parte de la historia cultural estadounidense, pero hoy no es más que un sitio abandonado. Ahora, no cabe duda de que algunos de los lugares abandonados más interesantes del mundo fueron alguna vez parques de diversiones. Los parques de diversiones suelen estar llenos de tanta risa y momentos alegres, pero no estos. Nara Dreamland iba a ser el Disney World de Japón, pero el proyecto fracasó con el tiempo. Hoy, Nara Dreamland no es más que un sueño. Si lo hubieras visitado antes de que fuera desmantelado, esto es lo que hubieses visto. Tu corazón latiría más rápido de lo habitual cuando pasases junto a una montaña rusa cubierta de niebla. ¿Eso se suponía que era el Matterhorn? Sí, todo sobre este lugar decía que no deberías de estar ahí, pero eres demasiado curioso. Esparcidos en el suelo del parque encontrarías carretes de boletos y peluches desfigurados. ¿Te imaginas entrando en una cafetería vacía? Es extraño cómo las mesas y los taburetes quedaron en su lugar. Al hacer un recorrido por lo que alguna vez fue una tienda de regalos, verías estanterías vacías y una antigua caja registradora. ¿Estás tan perturbado como yo después de ver esto? No, vaya. El Ártico está desapareciendo. En unos pocos años, el Polo Norte podría experimentar su primer verano sin hielo en los últimos 125,000 años. Pero un nuevo y audaz experimento podría revertir la situación. Científicos están congelando nuevamente el Ártico.
Si tienen éxito, podrían salvar el Polo Norte. Sin embargo, si fracasan, podrían desencadenar desastres imprevistos. Entonces, ¿cuál será el rumbo de las cosas? Bueno, aquí hay un poco de contexto. En lo profundo del Ártico, las temperaturas bajan tanto que el metal se agrieta y los vientos aúllan sobre el hielo. En invierno, la temperatura media es de menos 34,4 grados Celsius. Sin embargo, a pesar del frío aparentemente extremo, en realidad se está derritiendo, calentándose 2 a 3 veces más rápido que el resto del planeta. El hielo es como el espejo natural de la Tierra. Refleja la luz solar de vuelta al espacio, gracias a lo cual mantiene el planeta fresco. Cuando se derrite, expone el oscuro océano debajo. Este absorbe la luz solar en lugar de reflejarla y la distribuye por todo el planeta. Esto calienta aún más rápidamente nuestro mundo, lo que derrite más hielo. Es un ciclo vicioso y si continúa, llegaremos a un punto en el que el hielo no regresará. Esa gruesa y antigua capa de hielo que ha cubierto el Polo Norte durante miles de años ya ha desaparecido en un 95%. Lo ha estado haciendo desde los años 80. El hielo que permanece allí ahora es delgado y frágil, y cuando desaparezca desencadenará una peligrosa reacción en cadena. Mientras tanto, un grupo de investigadores de una startup del Reino Unido llamada Real Ice está tratando de ralentizar o incluso revertir el derretimiento del Ártico. El proyecto se está llevando a cabo en un pequeño y congelado pueblo de Canadá llamado Cambridge Bay. Real Ice quiere romper el círculo vicioso. Aquí está su plan. Primero, perforan el hielo existente y colocan una bomba submarina debajo de él. Luego bombean agua de mar sobre la superficie del hielo, donde rápidamente se congela en una capa extra gruesa. Finalmente quitan la nieve del hielo, que usualmente actúa como una manta, lo que impide un mayor congelamiento. Después de eso, el hielo sigue creciendo, más fuerte, más grueso y más difícil de derretir. Es una idea simple inspirada en la propia naturaleza. El hielo se forma de esta manera, de manera natural en algunas regiones del Ártico, pero ahora los científicos quieren hacerlo a una escala masiva. Hasta ahora parece estar funcionando. Entre enero y mayo de 2024 cubrieron alrededor de 4.087 metros cuadrados de hielo y en promedio se volvió 51 centímetros más grueso. Y en noviembre de 2024 comenzaron una nueva ronda de pruebas. En los primeros 10 días del ensayo, el hielo ya tenía 10 centímetros más de grosor. Ahora regresarán el 20 de mayo de 2025 para verificar cómo van las cosas. Creen que durante el invierno ártico se acumularán entre 40 y 79 centímetros de hielo. Es un pequeño comienzo. Pero si pueden demostrar que funciona, su plan es expandirse en un área más del doble del tamaño de California, alrededor de 1 millón de kilómetros cuadrados de hielo. Y no se detienen allí. La gran idea es enviar 500.000 drones submarinos impulsados por energía limpia para automatizar todo el proceso. Estos perforarían agujeros, bombearían agua y volverían a congelar el hielo sin intervención humana. Pero no todos están convencidos. Algunos científicos piensan que toda esta idea es un desastre a punto de ocurrir. Primero, señalan que el hielo más salado, el que proviene del agua de mar bombeada sobre él, se derrite más rápido en el verano. Así que si este nuevo hielo se derrite demasiado rápido, podríamos terminar empeorando la situación. Algunos de ellos también piensan que esto es una distracción peligrosa del problema central, como tratar los síntomas en lugar de las causas raíz. Además, hacer que un pequeño parche de hielo sea más grueso es una cosa, pero ¿hacer esto en todo el Ártico? Eso es un desafío completamente diferente. Otra cosa que les preocupa es el ecosistema. El Ártico es uno de los ecosistemas más frágiles del planeta. El cambio en el grosor del hielo podría afectar la vida marina, alterar el crecimiento de las algas e impactar la cadena alimentaria de maneras que no comprendemos del todo. También está la cuestión del dinero. Realize estima que volver a congelar todo el Ártico costará entre 5 y 6 mil millones de dólares al año. ¿Y quién pagará por esto? Actualmente se están autofinanciando con el respaldo de algunos inversores, pero esperan que en algún punto sean los países, los fondos globales o incluso las corporaciones quienes financien el proyecto. Realize argumenta que no hacer nada podría ser mucho peor. Si no actuamos, podríamos perder el Ártico durante nuestra vida. Esto al menos podría ayudar a ganar más tiempo para reparar el planeta. Son tiempos desesperados que requieren medidas desesperadas. La idea de salvar el hielo del Ártico no es nueva.
A lo largo de los años, científicos han sugerido algunos planes bastante audaces para detener el deshielo. En 2017 se planteó el plan inicial de bombas impulsadas por el viento. El físico Steven Desch propuso instalar unas 10 millones de bombas impulsadas por el viento en el Ártico. Estas elevarían el agua de mar sobre el hielo, algo así como el hielo real. Se congelaría durante los fríos meses de invierno y crearía una capa de hielo más gruesa. El mayor problema es que alguien tendría que coordinar todo este espectáculo. ¿Y qué pasa si algo sale mal? En 2018 existía el plan de las esferas de vidrio, el cual debía comenzar en los años 20 del siglo XXI. Un equipo llamado Proyecto de Hielo Ártico sugirió cubrir el Ártico con diminutas esferas de vidrio reflectantes. Sí, bolas de vidrio. La idea era básicamente reemplazar el efecto espejo del hielo. Las cuentas rebotarían la luz del sol, lo que mantendría el hielo más frío por más tiempo. El plan está siendo probado por un grupo de científicos que trabajan con el Proyecto de Hielo Ártico. Ellos dicen que las esferas de vidrio están hechas de un material seguro para los animales. Incluso afirman que las aves usan un material similar como ayuda para digerir los alimentos. El vidrio utilizado en estas microesferas es el mismo material que se usa en equipos de laboratorio y bombillas. Suena seguro, ¿verdad? Bueno, no tan rápido. También existe el riesgo ambiental. Estas esferas son diminutas y podrían acceder fácilmente al océano, lo que afectaría desde los peces hasta el plancton. Aún necesitamos más investigación para comprender cómo este material se descompone en el océano y si podría impactar la vida marina. Pero donde las cosas realmente se vuelven locas es al comenzar a pensar en ampliar esto. Para cubrir solo una pequeña fracción del Ártico se necesitarían millones de toneladas de estas microesferas de vidrio, y eso es solo el comienzo. Tendrían que trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana bajo temperaturas heladas y tormentas de nieve. Los científicos creen que esto podría mantener el hielo lo suficientemente grueso como para sobrevivir al verano e incluso ralentizar el derretimiento. Pero, ¿puede funcionar? También está la iniciativa Bridge Ice, fundada por las mismas personas detrás del Proyecto del Hielo Ártico. En lugar de centrarse en el océano Ártico, quieren utilizar las mismas microesferas de vidrio para restaurar glaciares. Incluso probaron esto en un glaciar en Islandia, pero los expertos aún son escépticos. Dicen que podría simplemente acelerar el derretimiento en lugar de revertirlo. Otra idea era la siembra de nubes con partículas de agua. Eso implicaría rociar agua del océano en el propio cielo. Esto formaría nubes y reflejarían más luz solar. Como puedes ver, algunos de estos planes eran demasiado costosos, complicados o simplemente muy descabellados. El plan de Real Ice toma ideas de proyectos anteriores, pero es mucho más económico y práctico. Lo más importante es que está funcionando. Sin embargo, todo es... En Asia hay un puente que es mucho más largo de lo que uno pensaría que debería ser posible. El HZMB se extiende 55 kilómetros sobre aguas abiertas, lo que lo convierte en el puente marítimo más largo del mundo. Entonces, si algo tan masivo puede atravesar aguas turbulentas, ¿por qué Nueva Zelanda no puede simplemente construir un puente entre sus dos islas principales? Después de todo, estamos hablando de una distancia de solo 22 kilómetros, y un puente así podría cambiar radicalmente la vida tanto de los locales como de los turistas. La gente podría subirse al auto y manejar de Wellington a Picton. Nada de problemas con el ferry, nada de viajes prolongados, solo un recorrido épico por carretera con vistas al océano a ambos lados. Entonces, ¿qué los detiene? Bueno, resulta que todo. Quiero decir, construir un puente allí es técnicamente posible, pero hay un par de razones por las cuales los expertos dicen, tal vez no. Comencemos con lo obvio, la distancia. La isla norte y la isla sur están separadas por el estrecho de Cook. Como mencioné, en su punto más estrecho tiene 22 kilómetros de ancho. No es mucho, es cierto. Además, tenemos el puente HZMB, que prueba que, sí, es técnicamente posible construir un puente sobre el mar para cubrir esa distancia. Pero no podemos ignorar el hecho de que la geografía de Nueva Zelanda es, bueno, un juego completamente diferente.
el estrecho de Cook no es precisamente una extensión de agua tranquila y amigable. Es profundo, muy profundo. Algunas partes alcanzan unos 3,000 metros. Eso es como apilar 7 Empire State uno encima del otro. También es un tramo de océano áspero y temperamental que disfruta de lanzar barcos como si fueran patitos de goma. De hecho, bastantes han naufragado en el estrecho de Cook y tristemente se han perdido muchas vidas allí. Sin embargo, no tienes que preocuparte tanto, ya que los peores accidentes ocurrieron hace mucho tiempo. Los barcos y ferries que lo cruzan hoy en día son mucho más seguros. Aún así, sería bastante difícil evitar marearse al cruzarlo. Las cosas se complican aún más debajo de la superficie. El fondo marino allí es irregular e impredecible. Lo que ocurre es que el estrecho de Cook tiene mareas opuestas en cada extremo. Una donde se encuentra con el mar de Tasmania y la otra donde se une al Océano Pacífico. Y simplemente no se mueven juntas como podrías esperar. Cuando la marea está alta en un lado, está baja en el otro, como si estuvieran totalmente desincronizadas. Así que toda esa agua fluye de un lado a otro a través del estrecho para equilibrar las cosas, lo que crea algunas corrientes realmente fuertes y desordenadas en el centro. Y luego está el clima. El estrecho de Cook no solo es ventoso, probablemente sea uno de los lugares más ventosos del hemisferio sur. Eso se debe a que está ubicado justo en medio de uno de los 3 grandes corredores de viento de Nueva Zelanda. Básicamente, son lugares donde el viento no solo pasa con rapidez, sino que permanece, soplando con fuerza durante la mayor parte del año. Y todo esto sucede debido a algo llamado los rugientes 40. Es el nombre de la banda de latitud entre 40 y 50 grados al sur del Ecuador, donde los vientos del oeste fuertes y persistentes son bastante comunes. A diferencia del hemisferio norte, que tiene muchas tierras en esta latitud, el hemisferio sur es principalmente océano con solo unas pocas masas terrestres, como la isla sur de Nueva Zelanda, Tasmania y el extremo sur de Sudamérica. Por lo tanto, estos vientos se descontrolan porque no hay nada que los frene y siguen ganando velocidad. Las ráfagas allí pueden alcanzar hasta 241 kilómetros por hora. Así que imagina tratar de cruzar un puente en un auto cuando el viento está empujando activamente en tu contra. Eso no solo es desagradable, es extremadamente peligroso. Los conductores pueden perder el control de sus autos con mucha facilidad, con el viento empujándolos hacia los lados. Y, por supuesto, eso puede llevar a innumerables accidentes graves. Ahora, hablemos sobre los terremotos. Nueva Zelanda se encuentra justo en el límite de 2 enormes placas tectónicas, la indoaustraliana y la del Pacífico. Básicamente, está en medio de una zona de colisión. Y alrededor de 14,000 terremotos ocurren en y alrededor del país cada año. De esos, solo unos 200 son lo suficientemente grandes como para ser percibidos. Aún así, construir un puente masivo bajo estas condiciones requeriría un nivel de ingeniería realmente brillante. Con todo esto en mente, podemos decir con seguridad que la idea del puente completo está descartada. Pero, ¿qué tal un túnel submarino? Sí, eso podría funcionar. De hecho, podría ser una gran solución. Sin viento, sin mal tiempo y sin terremotos con los que lidiar. Y hay un montón de otras ventajas también. En primer lugar, reduciría drásticamente el tiempo de viaje, lo que recortaría el recorrido en barco de 3 a 4 horas entre las islas norte y sur. Ese mismo recorrido probablemente tomaría solo unos 40 minutos. Además, la gente no tendría que preocuparse por todas las cancelaciones y retrasos de los ferries debido al mal clima. Y, lo más importante, es factible. Quiero decir, mira el túnel del canal, un túnel submarino que conecta el sur de Inglaterra con el norte de Francia. Japón hizo algo similar con el Seikan, que conecta las islas de Honshu y Hokkaido. Ambos son proyectos enormes que sirven prácticamente para el mismo propósito. Entonces, ¿por qué no está Nueva Zelanda ya construyendo este túnel? Bueno, por la misma razón que no todos vivimos en casas en los árboles de lujo con robots personales. Dinero.
Las estimaciones varían, pero algunos expertos creen que un proyecto como este podría costar entre 10 y 20 mil millones de dólares. Para cubrir ese tipo de costos, probablemente tendrían que cobrar peajes durante los próximos 100 años. Y créeme, estos no serían baratos. Otros expertos creen que en realidad podría costar más que eso. Porque, verás, tenemos que considerar toda la infraestructura adicional. El punto más estrecho del estrecho de Cook está entre la isla norte y la Arapahoa. Esa es una de las largas y montañosas regiones en los Marlborough Sounds, que es bastante remota. No se trata solo del costo del puente o túnel en sí mismo, sino también de las vías de acceso, los sistemas de seguridad, el mantenimiento y los planes de evacuación. No se puede simplemente construir un enorme túnel submarino sin planear para las emergencias ocasionales. ¿Y para qué se utilizaría realmente? Por supuesto, hay personas que viajan entre las islas. Alrededor de 1 millón de pasajeros toman el ferry cada año, pero ese no es precisamente el tipo de tráfico que justifica el proyecto de infraestructura más costoso en la historia del país. Anteriormente, hablamos sobre cómo Inglaterra y Japón tienen túneles submarinos similares. Pero aquí hay algo a considerar. El Reino Unido tiene una población de 69 millones. Japón tiene incluso más, alrededor de 123 millones de personas. Y en Nueva Zelanda apenas cuentan con 5 millones de residentes para financiar este proyecto.